Muy buenas tardes. Que el Señor le bendiga. Gracias a nuestro equipo de adoración y a todo el grupo de servidores y servidoras que tenemos en nuestra iglesia, que domingo tras domingo nos sirven de tantas maneras. Le damos gracias a Dios por ellos, ¿cierto? Es una bendición ser servidos y me hace pensar también en todos aquellos que involucrados presente o en el pasado en su servicio militar, y hoy que el pastor Tino nos presentaba este pequeño video, y me hace pensar también del agradecimiento que debemos de tener, que podemos tener por aquellos que se han dispuesto en el pasado o en el presente para ser parte de las Fuerzas Armadas que permiten la protección del país. Y damos gracias por su servicio, gracias, que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de su fuerza y de su paz, que el gozo de Cristo esté en ustedes o en ellos, ¿verdad? Realmente, si se dan cuenta, dos pequeñas muestras de agradecimiento, de gratitud por aquellos que nos sirven de una u otra manera. La gratitud es algo que se puede practicar solamente si es una gratitud informada. Y cuando digo informada, es de que la gratitud depende de algo que uno sabe. Es algo simplemente de sentido común. Tú no puedes estar agradecido por algo que no conoces. Entonces la gratitud o la acción de gracias es algo que depende de algo que nosotros sabemos. Es algo de que hemos sido informados y por eso podemos practicar la gratitud. Entonces en esta tarde quisiera invitarlos a seguir nuestra serie sobre la carta a los filipenses. Así que por favor, si puedes abrir tu Biblia en la carta a los filipenses. Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar, soy pastor aquí en la iglesia Emanuel, y hemos empezado a estudiar esta carta, los filipenses. Pablo es el autor, los filipenses en la ciudad de Filipo, los cristianos filipenses en la ciudad de Filipo son los receptores, y apenas vamos empezando y estamos en Filipenses capítulo 1 y vamos a leer la primera sección. Normalmente una carta está dividida en secciones y realmente es recomendable no estudiar una carta versículo sin estudiarlo en el contexto de su sección. Entonces aquí vamos a estudiar la primera sección del versículo 3 al 11. Si estás allí, voy a leer para ustedes y dice así. Capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Este es Pablo hablando. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo que cuanto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración por ustedes, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero, que abunde más y más en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por lo que buscas enseñarnos en esta mañana.
Hemos puesto nuestra fe, Señor, en ti, en tu palabra, y confiamos, Señor, que estas 4 verdades que vamos a estudiar proveniente de esta sección, Señor, son relevantes para nuestras vidas. Y te pido, Señor, que nos hagas visible en esta tarde cómo quieres que las entendamos y cómo quieres que las practiquemos para que se vuelvan parte de nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo morando en nosotros y en Cristo, para que esto se vuelva una obra y nos santifiques para tu gloria. En el nombre de tu precioso Jesucristo pedimos esto. Amén. Gozo, conocimiento. Para uno poder tener gratitud necesita conocer algo, y es sumamente importante. Hemos estado estudiando la serie sobre el gozo de vivir en Cristo. Este tipo de gozo que estamos estudiando solo se puede disfrutar en Cristo Jesús. En Cristo lo estudiamos semanas atrás, muchas semanas atrás, por varias semanas. En Cristo es ese estado de vida, ese estado espiritual, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, el Hijo de Dios, sacrificado en la cruz por el perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios dice, la Biblia dice, que por medio de nuestra fe en quien Jesús es, Dios, su Hijo, y por la obra que vino a hacer, murió en la cruz en nuestro lugar, que por medio de nuestra fe en esos 2 aspectos, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, yacemos ahora justificados delante de Dios en una relación como sus hijos, con la presencia de su Espíritu en nuestros corazones, morando, nos ha hecho uno con Cristo, porque ahora mora en nuestros corazones. Todo eso producto de la fe en quién Él es y qué hizo en la cruz por nosotros. Eso es en Cristo. Un cristiano vive en Cristo, ahora tiene una nueva realidad para vivir la vida. Y los que tienen esa nueva realidad pueden practicar un gozo que proviene de la realidad de vivir en Cristo. Ya no están muertos en sus pecados, pero ahora están ¿qué? Vivos en Cristo Jesús a un nuevo tipo de vida. No perfecta, no libre de sufrimiento, pero llena del gozo del Espíritu Santo morando en el ser del corazón, en el corazón de la persona. Y esa es la realidad. Se puede vivir un gozo en Cristo Jesús, y de eso trata la carta completa. Entonces, una carta no es un evangelio, una carta no es un libro histórico como Hechos, una carta no es un evangelio como Juan, Mateo y Lucas y Marcos. Una carta es una carta, no es un libro profético como Revelación o Apocalipsis. Una carta se escribe con una intención. Hay cosas sucediendo donde se mandó la carta y Él escribe a esas cosas que están sucediendo. Eso es muy importante que sepas. Cada una de las cosas que va a decir allí las dice porque algo está sucediendo. Entonces la carta es situacional. Cada sección va a tratar una situación que está pasando allá y te permite entender cómo aplicarlo en tu vida. Porque si estamos pasando a la misma situación de las personas que les escribió, podemos aplicarnos la teología de lo que está diciendo el texto. Entonces hoy se trata sobre el gozo de la gratitud. Hay un gozo que sale de ser agradecido. Hay un gozo que se desprende de ser agradecido. Y aquí, mira el versículo primero. Dice, doy gracias a mi Dios. Y ves la expresión de gratitud. Esa expresión de gratitud está sucediendo en el marco de una oración. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. Él tiene una actitud de agradecimiento por cada filipense cristiano. Y producto de eso hay un gozo en él. Y la practica ese gozo por medio de una oración de intercesión. Entonces, lo primero que podemos aprender en el texto es que hay un gozo de vivir en Cristo. Hay un gozo de vivir en Cristo que produce una gratitud inamovible, que se basa en nuestra confianza de Dios.
que se despliega a través del el amor fraternal entre hermanos, que se despliega también en la continua intercesión por otros en Cristo también. Déjame repetirte, o te lo voy a poner en la pantalla y te lo voy a repetir. Este gozo de vivir en Cristo produce una gratitud que es inamovible. Una gratitud inamovible que es basada en tu o mi confianza en Dios, en su carácter, en sus propósitos. Y que se despliega esa confianza, se despliega cuando amamos a otros con un amor fraternal, un amor de familia. Pero también cuando nos entregamos a interceder por ellos constantemente en la oración. Y ese es el corazón que está allí de todo lo que está diciendo Pablo para ellos. Ese es el corazón de la teología que deberíamos de apropiarnos en esta semana, para que podamos volver cada pedacito de esa frase, volverla parte de nosotros. Vamos a ir viéndolas uno por uno. El gozo de una gratitud que se mantiene a pesar del conflicto y del sufrimiento. El gozo es una obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Eso quiere decir que es algo que es voluntad de Dios. Eso es algo que, si bien hay una responsabilidad de nosotros para que se dé ese gozo, es algo que no está determinado por las circunstancias, pero el Espíritu de Dios, ahora estamos unidos en Cristo. Al estar unidos con Cristo tenemos la presencia del Espíritu de Cristo. El morar del Espíritu permite que ese gozo aflore a pesar del conflicto y a pesar del sufrimiento. Y eso es lo que Pablo está mostrando. ¿Cómo sé yo? Pastor, ¿y usted de dónde saca eso? Bueno, primero mira la oración. Es una oración de intercesión, ¿verdad? Y en la oración de intercesión, preciosa oración, dice que él tiene gran gozo por todos. Entonces quiere decir de que Pablo, el gozo que está teniendo es a pesar del conflicto que hay entre él y algunas de las personas que están en Filipos. ¿Cómo? Pablo tiene un conflicto con alguien en Filipo. Exactamente, eso fue lo que le dije. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si leemos toda la carta, te vas a dar cuenta que hay unos hermanitos y unas hermanitas en la iglesia que lo que se van a llevar es una confrontación de parte de Pablo. Pero ese conflicto con ellos no lo detiene para decir: me gozo por ustedes, estoy agradecido por ustedes. Entonces quiere decir que Pablo puede practicar un gozo que, a pesar de que hay algo que hay entre él y algunos, puede encontrar agradecimiento a Dios por la vida de esas personas con las que tiene el conflicto. Quiere decir que es un tipo de gozo que puede pasar por encima el conflicto. Eso es súper importante y súper útil para nosotros hoy. Súper aplicable en nuestras vidas hoy. El gozo de practicar una oración que intercede por otros. El gozo de practicar un gozo que es a pesar de conflictos, a prueba de conflictos. ¿Saben? La carne, cuando estamos juzgando en la carne y no en el espíritu, esto lo estudiamos hace unas semanas, cuando juzgamos en la carne, la cultura nos enseña, pero la carne nuestra nos llama a que nosotros podemos gozarnos solo con una persona que nos está trayendo felicidad, con la que hay paz. No nos podríamos gozar con una persona con la que normalmente tengo conflicto. Eso es lo que la cultura y eso es lo que la carne llama a juzgar. Pero eso no es así en Cristo Jesús. Pablo es el ejemplo. Se está pudiendo encontrar gozo en aquellos con los cuales difiere, en aquellos con los cuales están teniendo problema, en aquellos que piensa corregir y reprender, pero se goza y está agradecido por ellos. No lo detiene el conflicto, se goza en ellos. ¿Saben? Hay veces que yo decido, yo, Manrique Salazar, a veces me pongo con una actitud de ser poco crítico. Entonces pasa algo, o estoy en algún lugar o algo sucede y estoy pensando inmediatamente en algo que no está bien y que se debiera de corregir, ¿verdad? Como que
Me tomo ese derecho de haber sido seleccionado el evaluador de todo el mundo y de todo, ¿verdad? Y todo el mundo está interesado en escuchar mi opinión, ¿verdad? ¿A usted le ha pasado eso? Entonces hago eso y ahora pienso, ¿cómo este gozo, cómo hizo Pablo? Bueno, no lo dice el texto, pero pueda que Pablo se haya enfocado, en vez de enfocarse en lo malo, tuvo que haber escudriñado un poco tal vez en la gracia presente en la vida de esos hermanos con los que difería. Pudo haber sido que escudriñó un poco, escarbó un poco, ¿verdad? Y trató de enfocarse más bien en las virtudes que tienen, no en los defectos y no en los errores. ¿Saben? Esto me enseña que antes de buscar excelencia en las cosas y en los demás, necesito practicar el agradecimiento primero por las otras personas que pienso corregir. ¿Cómo luce eso? Bueno, un hermano, una persona que vuelve a ver a otra, ¿verdad? Y piensa decirle lo que debe de hacer, lo mal que está haciendo y lo que debe de corregir. Pero entonces, en vez de ser eso lo que hace, y le está afectando el error de la persona, no tiene gozo. Si se mantiene así, no va a poder tener gozo, ni con el espíritu. Entonces necesita cambiar la manera de percibir. Entonces la persona lo que necesita decir es, un momentito, ok, voy a tomar aparte el error, voy a tomar parte el criticismo. ¿Qué puedo ver bueno? ¿Qué puedo agradecer? ¿Qué virtudes tiene? ¿Cómo está la gracia de Dios trabajando en mi hermanito y mi hermanita? Entonces puedo estar agradecido primero. Entonces me acerco y puedo expresarle gracias, porque le puedo dar gracias por esas virtudes, le puedo dar gracias por esa gracia de Dios trabajando en su vida, que es una bendición. Pablo no está ignorando la crítica ni está ignorando el error de las personas. Pablo está priorizando el agradecimiento a Dios por esas personas, por lo bueno que Dios ha hecho en esas personas, y se goza en eso. Aparte, comunica la diferencia. Entonces, volviendo a mi ejemplo, primero expreso agradecimiento, por medio expreso gozo, primero expreso la bendición que esta persona está haciendo por mí, y tal vez en otro momento puedo presentar una oportunidad de crecimiento. ¿Sabe? Hacer eso podría resultar sumamente beneficioso tanto para usted como para mí. En el matrimonio entre esposos, en el noviazgo, en esa relación, en una amistad, con los hijos, todos los padres aquí, hacia los hijos. Entonces puede resultar en hijos que no tienen que estar cumpliendo los deseos de sus papás o las expectativas de sus papás todo el tiempo, porque lo único que escuchan es puro regaño, pura corrección y pura, ¿verdad? Pero presentar lo bueno antes de siempre estar metiendo primero lo malo. ¿Sabe? Lo que puedo reconocer en mí es que cuando estoy criticón, hay una frase en mi pueblo que dice: calladito más bonito. ¿Ustedes han escuchado esa? No tienen la de ustedes. Allá en mi pueblo dice calladito más bonito, ¿verdad? Entonces hay veces que hay que mejor ser más bonito y se queda uno calladito, ¿verdad? Entonces, muy bien. Eso me lo estoy aplicando a mí porque me ha pasado muchas veces, especialmente cuando hago lo contrario. Hubiera sido mejor que me hubiera quedado calladito. Es un gozo a pesar del conflicto, pero también un gozo a pesar del sufrimiento. Te pregunto, mi hermano y mi hermana, te pregunto, ¿estás teniendo gozo por otros? ¿Te estás gozando por otros? ¿Te gozas por la vida de tus hermanos aquí en la iglesia? ¿Te estás gozando en aquellos y estás agradecida o agradecido en aquellos con quienes tienes diferencia? ¿Estás agradecido por ellos? ¿Qué percepción tienen otros de ti? ¿Que vienes y presentas lo negativo primero? ¿O es una persona que antes de decir algo negativo se presenta y dice algo bueno y levanta y edifica? Y entonces después presenta una oportunidad de crecimiento. Porque si somos
criticones casi todo el tiempo, no hay manera que usted sea un hombre y una mujer de gozo. Eso no va a suceder. El Espíritu Santo es poderoso, pero va a utilizar ¿qué? La voluntad de la persona para dejarse ser transformada. Podría ser hoy que el Señor me está llamando a mí, a permitir, no ponerle un estorbo al Espíritu y que Él haga la obra que quiere hacer en mí, con esa persona con la que me estoy teniendo conflicto, conmigo mismo, con mis hijos, con un hijo, una esposa, con quien sea, con el pastor, con quien sea, para que te puedas gozar en la vida de otros a pesar que haya diferencia. Un gozo que es a pesar del conflicto, pero también ahí él expresa un gozo que es a pesar del sufrimiento. Dice que está en prisión. Mira el versículo 7, dice: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones. Pablo está en la prisión. Pablo fue y evangelizó, predicó el evangelio en Filipos. Años después ahora está en prisión, con cadenas, con grillo. Es una vergüenza estar en prisión. Estamos en Filipos. Filipos es una ciudad romana. El que cae en prisión, cae en el punto más bajo de su vida. Todo el mundo, no sé, que nadie se quiere relacionar con alguien que está en prisión en ese tiempo. Nadie va y visita, nadie se acerca a la prisión. Es un lugar espantoso. Y tener una relación con alguien que está allí va a ser criticado y va a ser deshonrado por la sociedad completa. En ese punto está. Y dice que él se goza a pesar del sufrimiento que está pasando. Quiere decir que es un gozo que es por encima de la circunstancia. Quiere decir que es un gozo que es producto no de la circunstancia, no relacionado a la circunstancia, pero es un fruto del Espíritu morando en él, y él no le está poniendo ningún estorbo al Espíritu. Entonces se puede gozar en su prisión, y lo que hace es que no pierde el tiempo, porque él tiene una perspectiva de lo que es, ¿cómo se dice? The big picture, having the big picture. ¿Cómo digo eso? Teniendo, sí, hay una traducción. La imagen completa. Algo parecido así. Uno tiene la imagen completa, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Pueden ustedes ver lo que está pasando 3 asientos frente a ustedes? Ahí, ¿qué está puesto en el asiento 3 líneas después de ustedes? La respuesta es no, pero yo sí puedo ver aquí más o menos qué está encima de todos los asientos, porque puedo ver desde arriba todo el marco de lo que está pasando. ¿Qué pasa? Pablo puede hacer eso, puede ver toda la imagen. ¿Y cuál es la imagen de su vida? Que Dios ha resuelto su mayor necesidad ya. Su mayor necesidad no es libertad física. Su mayor necesidad no era estar en gran posición de honra frente a todas las personas. Su necesidad no era lo que está sufriendo allí. No, su necesidad era que está dominado por el pecado y es afectado por las consecuencias de la muerte. Y Dios resolvió ya eso. Esto es un hombre libre de poder gozarse, no dependiendo de qué, de sus circunstancias, pero poder gozarse por aquel que mora en él. Entonces lo que vemos a Pablo es practicar un tipo de gozo fruto del Espíritu que es independiente de su relación con los demás y es independiente de las circunstancias en las que vive. El texto quiere darnos un ejemplo a copiar para que practiquemos un gozo igual. El gozo del fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Esto es un gozo que es centrado en compañeros del Evangelio. Mira el siguiente versículo, el versículo 5. Dice: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes, por su participación en el Evangelio. Él se goza, el gozo resulta ¿de qué? De su agradecimiento que los filipenses son compañeros en el Evangelio con él. Compañeros, esa palabra participa quiere decir que son cotrabajadores. Son personas que trabajan juntos, por eso están participando en el Evangelio.
Pablo y cada uno de los filipenses son compañeros de trabajo en pro del evangelio. Sirven juntos en pro de la misma misión. Entonces, para Pablo, esto fructifica de que tanto los filipenses como él están haciendo cosas en pro de una misma causa, en pro de una misma dirección. Y eso lo que hace es que los une en una relación muy especial. Es una ¿cómo lo puedo llamar? Una amistad centrada en el evangelio. Una relación centrada en el evangelio, en las buenas nuevas del evangelio. No hay mejor manera de gozarse en relación con otros cuando uno sirve al lado de otros. Uno logra algo junto con otros. Especialmente cuando pasa uno conflictos o problemas al servir al Señor juntos. Y uno los sufre juntos con otras personas. Eso genera una relación muy especial. O sea, muy cercana. Cuando algo que se logró en la iglesia, lo logramos juntos. Hay un equipo organizado, lo he visto, se han reunido en mi casa, fuera de mi casa, para poder hacer posible todo el ministerio de mujeres, pero en especial este banquete que vienen. Ese grupo sirviendo juntos y cada mujer o hombre que esté ayudando para hacer posible ese banquete, una vez que vean el gozo, ven los resultados que va a suceder después del banquete, su relación ya no va a ser igual entre ellas o entre ellos. Porque han servido al Señor juntos, han sufrido al Señor juntos, han experimentado, hay una relación especial diferente entre ellos y entre ellas. Ese es el tipo de gozo que él siente por los filipenses. Dice, su participación en el evangelio desde el día 1 hasta hoy. Es interesante porque todos los filipenses no han dejado de servir al Señor en ningún momento, no han tomado ni vacaciones, no se han pensionado. Hay veces que yo escucho, no, yo ya le serví al Señor un montón. Como si hay tiempo de pensión en el servicio del Señor. Es que yo fui profesor de escuela dominical, maestro, yo predicador. Y ahora, no, ya no. ¿Y que usted quién le dio permiso? O sea, eso es alguien que es dueño de sí mismo. Aquí, mis hermanos, aquí no hay nadie pensionado en el servir al Señor. Si es que es dueño el Señor. Si hay fe verdadera, usted le pertenece al Señor Jesucristo. Usted no establece cuándo no sirve y sí sirve. Porque entonces usted es el dueño. No. Necesitamos ser sinceros. Necesitamos ser completamente sinceros. No podemos estar gozándonos en nuestra iglesia y en las relaciones con otros si no le estamos sirviendo a la iglesia o a las relaciones en la iglesia. Hay un gozo especial, una relación especial que se genera cuando nos estamos sirviendo los unos a los otros, cuando sobrellevamos las cargas juntos. No te dejes engañar y más bien no te pierdas el gozo de sacrificarse la vida por otros. Para servirles, y vas a encontrar un compañerismo con otros que nunca has experimentado, o que tal vez ya lo has experimentado, pero se te ha olvidado lo que era. Sirve al Señor con todo lo que tienes y no te dejes engañar. Este gozo, hay veces que yo me he sentido estando en una iglesia sin gozo de ir a la iglesia. Y les voy a decir lo que pasó en mi caso muy específico. Yo no estaba haciendo nada. Yo no estaba haciendo nada, ni lo suficiente para poder generar esa conexión con los miembros de la iglesia. Pero una vez que dejé pensar en mí y en lo que yo quiero, en las expectativas que tengo, me puse, dejar de ver lo negativo, las grandes expectativas, como esperando a que llegue a este nivel la iglesia para entonces que tengan el gozo de mi servicio. No, usted deja eso aparte y usted se dirige como siervo y esclavo de Cristo. Cuando usted empieza a servirle a las otras personas y se involucra para dar su vida por las otras personas, viene un gozo que ahora sí, es el gozo de estar obedeciendo. Y es fruto del Espíritu Santo. Y produce una cercanía con otros como nunca pude experimentar. Y el Señor me ha regañado veces en mi vida por estar haciendo eso. El gozo, mis hermanos, también es basado
en nuestra confianza en el carácter y en los propósitos del Señor. Mira el versículo 6. Dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo está diciendo que él ha sido convencido. Una persona que ha sido convencida es que tiene una evidencia de parte de Dios de quién Él es y de las cosas que hace, y esa evidencia lo tiene persuadido completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él conoce su poder, conoce su voluntad, y entonces confía completamente en Dios. Si Dios dice, Él hace. Su confianza está puesta en Dios. Conoce su carácter, conoce sus propósitos. Entonces Él simplemente obedece. Esto produce un gozo. Él produce un gozo porque conoce quién es Dios. Lo ha visto actuar en su vida y en la de otros. Entonces, poder ver la vida con ojos puestos, confiados en el Señor, lo alienta a uno a ordenar todas las áreas y poder encontrar ese gozo que uno desea de todo corazón. Muchas veces el gozo no está, la obra del Espíritu no está, porque estamos poniendo tropiezos al Espíritu. ¿Cómo, pastor? ¿Qué dijo? ¿Que podemos ponerle estorbos al Espíritu? Sí, claro, la Biblia lo dice. Dice que podemos, ¿qué? Entristecer el Espíritu. Dice: sean llenos del Espíritu. Eso nosotros no nos podemos llenar del Espíritu. Usted no tiene capacidad de llenarse del Espíritu Santo. Yo tampoco. Eso es una acción pasiva que el Espíritu hace. Viene y nos llena. La llenura del Espíritu es ese estado de todo creyente, de todo discípulo de Cristo, donde el Espíritu mora y el creyente no le está poniendo ningún tropiezo, ningún pecado abierto en desobediencia al Espíritu. Entonces vemos al Espíritu actuar y vemos las obras del Espíritu. El gozo es una obra del Espíritu. Por eso es que a veces hay una idea incorrecta del gozo. Como pastor, un privilegio y también carga, porque no siempre es bonito, es poder estar en camas donde la persona está muriendo, en su lecho de muerte, y estar los últimos minutos con personas que están muriendo. Y uno puede percibir creyentes que aunque el rostro, el dolor, consumidos en el dolor físico, a punto de morir, sin ninguna sonrisa en el rostro, pero pueden llegar y decir: pastor, estoy agradecido con Dios. Le doy gracias a Dios por esta situación. ¿Sabe, pastor? Mi hijo, que no me hablaba, vino a hablar conmigo y ahora hay paz entre él y yo. Aquello, lo otro, se resolvió en el marco de esta relación, de esta situación. Pastor, estoy agradecido con el Señor. Voy a ir a casa a estar con Él. Y ves allí gozo, una obra del Espíritu, cuando finalmente a la persona le quita todo estorbo y pueden venir ese gozo. No tiene que ver con sonrisa, no tiene que ver con gritos o brincos. El gozo no es la ausencia de sufrimiento. El gozo es la permanencia de una confianza inamovible en el carácter y la voluntad de Dios a pesar de las diferencias. Usted puede perderlo todo en Cristo. Uno puede perderlo todo y al mismo tiempo tenerlo todo. Piensa en eso. En Cristo usted lo puede perder todo, pero por el gozo que uno tiene, en realidad lo tiene todo que necesita para enfrentar la situación. Dice el siguiente versículo, bueno, ese mismo, dice el 6, estoy convencido de esto, que el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. En todo creyente el Espíritu está transformando el creyente a la imagen del Hijo de Dios.
¿Y qué es lo que hace? Utiliza la palabra de Dios, las verdades en la palabra de Dios. Y conforme el discípulo adopta las verdades de Dios y las hace propias y las practica, se vuelve un poquitito más como el Señor Jesucristo. Si yo lo que necesito es perdonar a una persona y vengo y leo de que he sido perdonado y puedo perdonar con ese mismo perdón recibido, entonces en el momento que yo me apropio de perdonar ya luzco diferente, me parezco más a Cristo. Por eso es la importancia de leer la Biblia todos los días personalmente. Lee la Biblia todos los días, un poquito. Ve un libro, una carta y la vas avanzando poquito a poquito. Por eso es lo importante, tan importante es, porque la obra que Dios está haciendo en el corazón de todas las personas la va a completar, pero la va a completar solamente cuando haya una información que le permita cambiar. Lee la Biblia. Ve domingo tras domingo y aprende conmigo la Biblia. Trae a tus hijos para que aprendan la Biblia. Llévalos a las escuelitas dominicales para que aprendan la Biblia, para que tengan información que puede ser utilizado por el Espíritu para transformar, para cambiar, para que continúe la obra que Dios está haciendo y que ha empezado en los corazones. El Señor quiere que podamos cambiar para su gloria. Vean lo que dice un pastor de aquí de Illinois. Este es un señor bastante reconocido, está bastante mayor, pueda que ya esté retirado. Se llama Ken Hughes y vive, creo que en Wheaton, y dice eso: mientras reflexiono sobre mis 50 años de servicio a Cristo, es muy claro que Dios me ha sostenido. No ha sido que yo me he agarrado de Él, en realidad ha sido que Él me ha mantenido sostenido. No confío en mi propia bondad, no confío en mi propio carácter, no confío en mi historia, no confío en mi reverente persona delante de la fama que Él tiene delante de las personas, no confío en mi perseverancia. Confío solamente en Dios, confío solamente en Cristo. Cuando hacemos eso, eso produce un gozo muy especial, un gozo muy particular, uno que pasa por encima del conflicto, uno que pasa por encima del sufrimiento, uno que inclusive lo mueve a practicar un amor por otros. El gozo también, el gozo en Cristo es un gozo que se goza en el amor fraternal. Mira el versículo 7, dice: es justo que yo sienta esto, que todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuanto los añoro a todos en el entrañable amor de Cristo. Hay un gozo en amar entrañablemente a otras personas. No nos estamos refiriendo de entrañar a las personas, de amar a las personas que ya me aman o que me aman más. No, es de practicar la continuidad de un amor a aquellos que me rodean, en especial a aquellos, mis hermanos y hermanas de la iglesia. Dice, lo primero que me sorprende es el lenguaje. Este es un hombre de aquellos tiempos, robusto, ¿verdad? Bien de carácter firme, y habla: los tengo en mi corazón. Y habla con una emoción y con un afecto entrañable por personas que fueron sus hijos espirituales, que ahora están distantes, y habla con una emoción y con un amor de una manera muy especial. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que hace? Y creo que la clave está en el versículo 7. Mira allí, dice: es justo que yo sienta esto por ustedes, los llevo en el corazón. Esta es una relación profunda entre ellos dos. Dice: pues tanto en mis prisiones como en la defensa y en confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes de la gracia. Quiere decir que los filipenses
Número 1, ¿están comprometidos con promocionar el evangelio donde están? En Filipo. Número 2, ¿están comprometidos con ver la necesidad en la vida de Pablo y la suplen y mandan dinero y apoyan el evangelio, apoyan el ministerio de Pablo y lo financian? Ahí está diciendo por qué es que él se goza. Y dice que también son copartícipes de la gracia de Dios, que la gracia está trabajando en los filipenses, por eso hacen este tipo de cosas, súper comprometidos en Filipo para con la iglesia, súper comprometidos con Pablo, que ahora está en Roma en la prisión. Y lo que hacen es que practican un amor entrañable por Pablo y por todos en su iglesia. Esta gente puede ver desde arriba lo que es la imagen completa de lo que es la vida y lo que vale la pena la vida, y priorizan conforme a eso. Mis hermanos, Pablo está amando. Miren el versículo 8, dice: porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. Mira, así es como él ama a los otros cristianos. Él sabe el amor que Cristo tiene por una persona, entonces él ama con ese mismo amor que Cristo tiene por la persona, y los ama con ese mismo amor. No los ama con el amor de Pablo, los ama con el amor de Cristo por ellos. Es como que si yo viera a mi esposa, ver a sus hijos y su amor por ellos, y entonces yo quiero utilizar ese mismo amor experiencial de ella hacia ellos, y lo adopto y lo practico. Bueno, en mi caso tal vez ese ejemplo no es tan bueno, porque yo también tengo esa misma experiencia hacia ellos. Pero ¿qué tal si yo tuviera y veo por ejemplo a un padre de familia amar aquí a sus hijos frente a mí, tener ese sentido de amor por sus hijos, y yo, que no conozco a sus hijos, tengo ese mismo, utilizo el amor que él tiene con ellos y lo pongo en práctica? Ese amor implica la experiencia de él, el conocimiento de él, el juicio de él, de por qué amarlos. Entonces es lo mismo con Cristo. Cristo los ama a ustedes. Mis hermanos, ¿usted sabe eso? Que Cristo te ama. Cristo te ama. Entonces yo veo el amor de Cristo por ti, y entonces yo me presento a amarte con el mismo amor con el que Cristo te ama. Eso es amor fraternal. Nadie ni nada puede parar ese tipo de amor, porque es un fruto del Espíritu. Lo que podemos hacer nosotros es estorbarlo, cambiarlo y meterle nuestro impuesto, nuestra influencia. Hay un gozo que sale de practicar este tipo de afecto fraternal. Si no conoces, si no te relacionas con otros miembros de la iglesia, no vas a desarrollar ese tipo de amor fraternal. Si vienes un domingo y por aquí entras y por aquí sales inmediatamente y no te relacionas y no participas ni eres parte, no vas a desarrollar ni gratitud ni tampoco ese vínculo con otros cristianos. ¿Tiene sentido? Una persona que ama a Jesús pero no su iglesia, se relaciona con Jesús pero no con su iglesia, no va a poder experimentar el gozo ni los frutos que Dios tiene para él al relacionarse con su iglesia. Te animo a cambiar eso si aplica a ti en esta mañana, y lo hago con mucho amor y con mucho respeto, ¿verdad? Aproxímate este tiempo que tenemos para saludarnos en la tarde, ¿verdad? Ve a los que no conoces, besa a los que casi nunca saludas y exprésales amor fraternal. Eso es una bendición y vas a tener un gozo como nunca. Mis hermanos, el día de apreciación del pastor, un día en el cual los pastores venimos y ustedes nos dan, yo nunca había experimentado algo así. Esta tradición que tiene esta iglesia nunca la había experimentado. Es mi segundo año donde las personas escriben cartas, notas, donde las personas pueden dar un regalito si tienen a bien, es físico, específico a los pastores. Cuando le dan una cajita a uno y uno va leyendo cada una de esas tarjetas y me da ganas de llorar por las palabras, por los gestos, el amor expresado. Y lo que
a mí me hace concluir es que Dios me ama y ellos me están amando con ese amor. Hablo en representación de los otros 3 pastores que estuvimos ahí ese día. Gracias por amarnos, a pesar de cómo somos. Gracias por amarnos de esa manera. Los pastores tenemos que amar a las ovejas con ese mismo amor, con el amor que Cristo les tiene a las ovejas. Eso es un requerimiento para ser pastor. Pero también Dios quiere en esta tarde llamarte a amar a tus otros hermanos con el amor que Cristo les tiene. Esto es un principio súper útil. Imagínate esposos y esposas amándose con el amor que Cristo le tiene a sus esposos o a sus esposas. Imagínate padres amando a sus hijos con el amor que Cristo les tiene. Imagínate miembros de iglesia o trabajadores que aman a otros con el amor que Cristo les tiene. Cuando tú practicas eso, se produce un fruto que es el gozo particular de Dios. A veces me pregunto si yo no soy tan gozoso porque hay veces que no estoy practicando este amor. ¿Sabe? Uno como pastor viene un domingo, yo tengo que predicar 2 servicios, entonces viene uno mecanizado a hacer un montón de cosas. Y también yo quiero saludar a mis hermanos en inglés y en español. Puedo saludar mejor en español en el segundo servicio, pero lo que le puedo decir es de que realmente le agradezco a Dios. No es por mí, no es un fruto. A mí me encanta venir los domingos. No es una cuestión de obligación. Yo sé que es mi trabajo y tengo que venir, si no tengo problemas si no vengo, ¿verdad? O si llego tarde. Pero a mí me encanta verlos. Me encanta verlos. Si puedo tener un espacio para poder tener qué Dios está haciendo y me cuenten, porque entonces si yo sé que está haciendo algo y usted me cuenta lo que Dios está haciendo, yo sé que estamos en el mismo equipo, porque Dios también podría hacer lo mismo en mí o está haciendo en mí. Te animo a desarrollar ese deseo de venir a la iglesia. Si ese deseo no está, si ese gozo no está, si no te gozas, empieza por autoanalizarte. Si hay algo que puedes hacer para sembrar ese gozo, para ayudar para ese gozo. Amén. El gozo de orar, el gozo de orar por aquellos compañeros en el evangelio, aquellos que participan del evangelio. Pablo lo que hace es que expresa que en la oración él quiere producir 3 frutos en las personas. Y creo que esos son 3 frutos que deberíamos de orar para que se genere en nuestra iglesia. El primero, por un amor, por la abundancia de un amor con conocimiento. Mira el versículo 9. Dice, esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pablo quiere que en los filipenses haya un fruto de un amor fraterno por los demás, pero que está informado. Es un amor informado. Mis hermanos, tenemos que practicar un amor informado conforme a la voluntad de Dios. Amor no es amor en tu opinión o en la mía. Amor es amor si es de acorde a la voluntad de Dios. Oremos para que este fruto se genere en nuestras vidas, para que se alimente en nuestras vidas. Entrenemos a nuestros hijos a practicar un amor. Demos evidencia de practicar un amor que va de acorde a la palabra de Dios. Otro, dice el siguiente fruto: discernir lo que tiene verdadero valor y es agradable al Señor. Versículo 8 dice, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo. Si practicamos un amor informado en la palabra de Dios, podemos juzgar lo que es la palabra de Dios, lo que es la voluntad de Dios. Y cuando podemos juzgar lo que es la voluntad de Dios, podemos saber qué es lo mejor conforme a los ojos de Dios. Saben, hace mucho tiempo vi una joven venir, hace unos 4 años, una joven vino, se me acercó y me dijo, pastor, he decidido no tener una relación de noviazgo con mi novio y terminé mi relación. Y mi pregunta es, ¿por qué lo hiciste?
¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Me hace, porque en realidad yo quiero amar a una persona, pero quiero amarla de acorde a la voluntad de Dios. Esta persona no me va a llevar a Cristo, no me va a empujar a Cristo. Veo que en la palabra dice, en la palabra muy claramente nos enseña que tiene en común la oscuridad y la luz. Como tenemos que ser como una cuerda de 3 hilos, donde están unidos por la misma tipo de persona, guiados por el Espíritu. Y esta persona no me va a empujar a Dios, no me va a llevar a Dios. Por lo tanto, en realidad voy a amarlo, voy a dejarlo libre, porque no tenemos una vida juntos. Yo quiero buscar una persona que me dirija a Dios. Esa joven estaba practicando un amor informado en la palabra de Dios. Sería una bendición crecer en aprender el amor de acorde, y podrías entender lo que tiene valor y lo que tiene gran importancia a los ojos de Dios. Un amor informado te evita enormes errores. Piensa en alguien ciego, estando en una calle, caminando por la calle. Él está ciego. Piensa en esa persona caminando ciego por una calle. Hay cunetas es por donde va el agua, ¿verdad? Hay cunetas a los lados. ¿Puede alguien ciego entender dónde está la calle y dónde está la cuneta? Y la pregunta es, si le das el chance, sí puede, ya sea con la varita o ya sea con la mano. Él puede tocar la superficie y enterarse dónde está la calle o dónde está la cuneta. Ahora, ¿cuál sería un enorme problema? Si una persona, ya no ciega, cualquier persona que esté convencida que la cuneta es la calle y que la calle es la cuneta, y se vaya por la cuneta, y se va a golpear y le va a doler, porque está convencido que algo que está malo está bueno. Mis hermanos, el amor tiene que ser informado de acorde a la voluntad de Dios. Si no, te vas a golpear y vas a sufrir grandes consecuencias. El gozo de vivir en Cristo produce una inmovible gratitud que se basa en nuestra confianza en Dios y se despliega por el aprecio fraternal a otros y por la intercesión fraternal a otros para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar.